Saludos jóvenes, continuamos trabajando con Scrum. Seguimos en la fase de inicio. Ahora vamos a abarcar el proceso número 5 que involucra el crear el backlog priorizado del producto. ¿Ya? Entonces veamos en qué consiste este proceso y qué es lo que vamos a hacer aquí. Como siempre en cada diapositiva vamos revisando el panorama general de nuestro avance. Seguimos en el inicio, ¿ya? Y en el inicio tenemos 6 procesos en los cuales nosotros en este caso vamos a tocar el proceso número 5, que implica crear el backlog priorizado del producto. Ahora veamos qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ver qué métodos de priorización existen, estimaciones de alto nivel de cada épica. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer nosotros es la información que hemos recabado de las necesidades de los stakeholders y el cliente, las vamos a redactar como épicas. ¿Ya? Eso en la parte práctica, en el siguiente video lo vamos a ver. Pero además les voy a explicar esto. Algunos métodos de priorización. ¿Qué es la priorización? Es valorar qué tan importante es cada una de esas épicas para el cliente. ¿Ya? Y la segunda actividad es estimaciones de alto nivel. Esto es referido más que todo al equipo de desarrollo. Los métodos de priorización me van a permitir saber qué tan importante es cada épica para el cliente. Mientras que las estimaciones me van a servir para que yo pueda definir, mi equipo de desarrollo pueda definir qué tan costoso va a ser desarrollar cada una de las épicas que me está planteando o que vamos a redactar. ¿Ya? Entonces son dos aspectos que tienen su relación, tienen una valoración, pero la priorización es desde el punto de vista del cliente, mientras que la estimación del costo, ¿no?, que me va a provocar, de la dificultad que me va a provocar desarrollar cada una de las épicas, ¿no?, es desde el punto de vista de nosotros como equipo Scrum. ¿Ya? Entonces vamos a ver esos dos aspectos. Vamos a ver cómo crear el backlog priorizado. Yo les voy a facilitar una planilla también para que puedan hacerlo. Y por último vamos a definir qué criterios podemos considerar nosotros para considerar terminada una épica. ¿Ya? Como hemos visto anteriormente, en esta etapa de inicio solo nos vamos a centrar en desarrollar épicas, ¿ya? Y en la siguiente etapa, en la siguiente fase, que es la planificación, las épicas las vamos a desglosar en historias de usuario y las historias de usuario las vamos a desglosar en tareas. ¿Ya? Entonces, por el momento, acá, como estamos en la fase de inicio, nos vamos a enfocar en tener bien identificadas nuestras épicas. ¿Ya? Y aquí los criterios de terminado involucra qué es lo que se tiene que cumplir para que yo considere que una historia de usuario o una épica o cualquiera de estos dos elementos ya lo pueda considerar como terminado. Empecemos con los métodos de priorización. Como ya les decía, los métodos de priorización involucran el captar la percepción del cliente y que nos indique cuál de las historias de usuario o épicas, en este caso nosotros épicas, es más importante para él y cuál es menos importante. El primer método para priorizar es el esquema de priorización Moscow, ¿ya?, que consiste en clasificar todas las épicas y historias de usuario en estos 4 niveles. ¿Ya? Debe tener, must have, debería tener, should have, podría tener, could have, y no tendrá, won't have. ¿Ya? Entonces debemos clasificar nuestras épicas en estas 4 categorías. Debe tener, debería tener, podría tener y no tendrá. Debe tener son las críticas, las que sí o sí tiene que cumplirse. Las debería tener
Ya la misma palabra nos está indicando que no son prioritarias, de alta prioridad, pero que sí también son importantes. ¿Ya? Podría involucra de que la épica no es tan relevante. ¿Ya? En estas 4 categorías prácticamente va de más importante a menos importante. Y no tendrá, prácticamente son las que vamos a descartar. ¿Ya? Las que no son relevantes realizarlas, entonces las descartamos, ¿no? Entonces, este es la primer método de priorización: clasificar nuestras historias de usuario o nuestras épicas en estas 4 categorías. Ese es uno de los métodos de priorización. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es comparación por pares. ¿Qué significa esto? De que se agarra cada épica o cada historia de usuario y se las compara por la demás, ¿ya? Y se las va ordenando de mayor importancia a menor importancia. Entonces, agarramos una historia de usuario y la comparamos con todas las demás, las vamos ordenando hasta tener nuestra lista de nuestras épicas o nuestras historias de usuario ordenadas de más importante a menos importante, ¿no? Este es un método de priorización mucho más sencillo. Otro método, el método de los 100 puntos. ¿En qué consiste el método de los 100 puntos? Con este método de los 100 puntos yo le doy 100 puntos nominales al cliente, ¿ya? Para que los divida entre todas las épicas que tenemos o las historias de usuario. Tal vez ahora estamos tocando mucho épica, historia de usuario, pero en esta etapa inicial vamos a trabajar solamente con épicas, ¿ya? En la planificación, como ya les mencionaba, cada épica la vamos a desglosar en historias de usuario. Y ahí recién vamos a aplicar esto. Acá en esta etapa del inicio nos interesa tener bien definidas primeramente nuestras épicas, ¿ya? Ahora, el método de los 100 puntos. Yo le doy 100 puntos al cliente y él tiene que dividirlo entre las historias de usuario, ¿ya? Obviamente dándole más valor a las que él considere más importantes y menos valor a las que considere menos importantes, ¿no? Y a las que les dé 0, obviamente son las que tenemos que descartar. Ahora, estos 100 puntitos, bueno, los tiene que dividir de acuerdo a su criterio, y para nosotros esos valores que le vaya a asignar a cada historia de usuario va a ser el valor que vamos a utilizar para ordenar y poner arriba las más importantes y abajo las menos importantes. Ahora, el objetivo obviamente es de que el cliente le dé más valor a las historias que sean más importantes para él y menos valor a las historias que tengan menos importancia. Al finalizar este proceso, ya la priorización se determina calculando el total de puntos asignados a cada historia de usuario. Puede que en esta priorización no participe solo el cliente, sino hagamos participar también, por ejemplo, a los usuarios, a los stakeholders, ¿no? A los más importantes. Ya a cada uno le vamos a hacer este proceso, hacemos un promedio o una sumatoria de los valores que ellos han dado y ese resultado va a ser el que vamos a aplicar nosotros para ordenar nuestras historias de usuario de acuerdo a la prioridad. Y por último está el análisis de Kano. ¿En qué consiste? Este es parecido al primer método, ¿ya? En este nosotros clasificamos nuestras historias de usuario en cuatro categorías. Las de calidad atractiva, ¿ya? Exciters, delighters, dice, son características que son nuevas o de gran valor para el cliente. Son importantísimas, ¿ya? Calidad unidimensional, características que ofrecen valor al cliente. Estas 4 categorías son casi similares a las 4 categorías del primer método, ¿no? Van de más importante hasta las menos importantes. Calidad requerida,
indica que son características que si no están presentes pueden causar insatisfacción en el cliente. Y por último, calidad indiferente. Son las que tenemos que eliminar porque al consumidor, bueno, le da lo mismo si está o no está. Ya, entonces cuando es calidad indiferente las tenemos que eliminar. Esos son los métodos de priorización que podemos utilizar. En particular, a mí me parece más atrayente el método de los 100 puntos, ¿no? Porque recabamos de manera numérica, pudiera decirse, ¿no? La priorización que le he dado, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos hacer participar en el ejemplo que estamos haciendo al dueño del negocio, al administrador, al encargado de inventario y al cajero. Los hacemos participar a ellos, a cada uno que me dé, para cada historia de usuario que me dé su prioridad, y el promedio es el que nosotros vamos a considerar para ordenar nuestras historias de usuario en base a la prioridad. Ahora, estimaciones de alto nivel. Como les decía, la priorización es recabar o plasmar, ya sea en una categoría, en un número, qué tan importantes son las historias de usuario para los interesados y el cliente. Ahora, la estimación de alto nivel corresponde a la dificultad que nosotros vamos a asignarle a cada historia de usuario. Vamos a decir, Buña, esta historia es bien difícil de implementar porque requiere muchos aspectos técnicos que habría que solucionar antes, ¿no? Entonces, o mucho código complicado de desarrollar, por ejemplo. En ese caso nosotros vamos a dar más alta complejidad, más alto valor de complejidad a una historia de usuario, y a las que sean fáciles obviamente las vamos colocando valores menores. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta estimación de alto nivel? Estimar es simplemente darle un valor de qué tan difícil nos va a ser desarrollar esa historia de usuario. Ahora, podemos utilizar estimaciones basadas en grupo. Ya nos reunimos y entre todo el equipo Scrum y vamos determinando o eligiendo cuáles son las historias que van a costarnos más y cuáles van a ser las historias que nos van a costar menos, ¿no? En otras palabras, ordenamos las historias en base a la dificultad que van a tener. Las más difíciles les vamos asignando mayor valor y a las menos difíciles menor valor. Hay otra técnica que es el Planning Poker, ¿ya? Que consiste en que a cada uno de los miembros de nuestro equipo nosotros les vamos a dar una baraja de póker. Y, por ejemplo, ponemos en consideración una historia de usuario y cada uno me muestra una carta indicando qué tan fácil o difícil considera él de que va a ser esa historia de usuario, desarrollarla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cada uno saca un valor de una carta y el promedio lo apuntamos como la estimación de la dificultad que va a involucrarnos esa historia de usuario. ¿Ya? Entonces, en este caso es recabar la opinión de mis miembros de mi equipo Scrum, de qué tan difícil es cada historia de usuario. Ahora, hay también el Planning Poker, una aplicación en móvil y hay una aplicación para iOS, ¿no? Entonces, podemos utilizar también este tipo de aplicación para no utilizar las barajas, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en el mismo lugar, nos conviene utilizar barajas, es más didáctico. O si estamos en equipos separados, como en este caso, separados trabajando por internet, tendríamos que utilizar una aplicación como el Planning Poker que nos va a permitir realizar esta actividad. ¿Ya? Más adelante en planeación vamos a tener ya nuestras historias de usuario y vamos a hacer el Planning Poker entre todos los miembros de la materia para dar dificultad y también para la prioridad lo vamos a hacer el ejercicio utilizando este tipo de herramientas. Otra técnica es el puño de 5, ¿ya? También a los miembros de nuestro equipo vamos listando las historias de usuario y le decimos de que levante en su mano una valoración del 1 al 5 para cada una de las historias de usuario. 1 para las más fáciles, 5 para las más difíciles. Registramos esa votación y calculamos promedio, ya sea sumatoria,
y ese valor registramos como la estimación de dificultad de cada historia de usuario. Y por último, estimación por afinidad, ¿ya? En ese caso nosotros podemos tomar 3 columnas, ¿ya? Colocamos alta, media y baja, dificultad, 3 dificultades vamos a considerar. Anotamos las historias de usuario en post, ¿no? En papelitos, y las vamos pegando en consenso entre todo el equipo de desarrollo, ¿ya? Entre todo mi equipo Scrum. Las que sean alta las pegamos en la columna de dificultad alta, en media y en baja. De esta manera vamos a tener en categorías separado nuestras historias de usuario, las que nos van a costar más y las que nos van a costar menos. Aquí como ejemplo yo les di categoría alta, media y baja, pero puedo utilizar también 5 rangos, ¿no? Y en consenso nosotros vamos colocando, a ver, en dónde va a estar. Esta es muy difícil, difícil, media, baja o fácil, ¿ya? Entonces, los rangos también los definimos como equipo Scrum. Tenemos que definir qué rangos vamos a considerar para realizar esta estimación. Bueno, eso sería todo en cuanto a la estimación, es captar la percepción de mi equipo Scrum de qué tan difícil va a ser desarrollar cada historia de usuario. Ahora, crear el backlog priorizado del producto. Yo les voy a pasar, ya les placé una plantilla, pero ahora les voy a pasar la plantilla en blanco y la plantilla con el ejemplo del proyecto que yo les he planteado, ¿no? El que estamos haciendo como ejemplo de la materia, ¿ya? En esta plantilla, más o menos, lo que se hace es, en esta etapa de planificación, tenemos que tener ya bien redactadas, bien identificadas nuestras épicas. En la planificación ya vamos a desglosar las épicas en historias de usuario, ¿ya? Ahora, este backlog, ¿de quién es responsabilidad? ¿Quién lo va a llevar a cabo el backlog? Lo va a crear y lo va a desarrollar y lo va a ir modificando. Es el Product Owner, ¿ya? El Product Owner tiene que encargarse en este backlog del producto de maximizar el valor para el negocio. Tiene que insertar también el riesgo y la incertidumbre. Algo importante, tiene que haber un registro de las dependencias y las estimaciones. Las dependencias, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo tengo una historia de usuario que involucra registrar características del producto y tengo otra historia de usuario que es vender producto, esto significa de que hay una dependencia. Para que yo pueda desarrollar mi historia de usuario de venta de productos, antes tengo que tener la historia de usuario de registrar productos, ¿no? Entonces, a eso hace referencia del registro de dependencias. Cuando para una historia de usuario yo tengo que tener desarrollada previamente otra historia de usuario. Y las estimaciones, ¿qué son? Son las que les he planteado anteriormente, ¿ya? La estimación de la prioridad y la estimación de la dificultad que me va a llevar a desarrollar. Esos dos valores yo lo tengo que tener registrado también en mi backlog del producto. Ahora, la planillita que yo les he pasado es más o menos la siguiente, ¿ya? En la parte superior tenemos que rellenar el nombre del proyecto y el Product Owner. Solo eso lo vamos a poner. Acá va el registro de las épicas. Esto es lo que tenemos que tener en este proceso, ¿ya? Yo voy a colocarles el ejemplo en base a la información que hemos recabado en el anterior proceso, ¿ya? Aquí tenemos que plasmar las épicas en este formato. Cada épica tiene un ID, ¿ya? Epic 1, Epic 2, Epic 3, pueden haber hasta las Epic N. Ya cada una de las épicas tiene su propio código, ¿ya? Y aquí el requerimiento que hemos recabado nosotros tenemos que redactarla de esta forma. ¿Cómo? Este es el rol de quien ha identificado esa necesidad. Deseo, qué es lo que quiere poder hacer en el sistema y para qué, ¿ya? Para tal situación. Por ejemplo, aquí de ejemplo le estoy poniendo un sistema de información de un banco, ¿ya? De información financiera.
Aquí dice, como analista financiero, él es el que ha planteado esta necesidad. ¿Ya? ¿Qué desea? Poder generar reportes de estados financieros de la empresa. ¿Para qué? Para presentar la situación financiera al director financiero y al CEO. ¿Ya? Entonces aquí está, ¿qué es lo que quiere hacer? Y aquí, ¿para qué? ¿Ya? Tanto las épicas como las historias de usuario tienen ese formato. Ahora, aquí esto no lo vamos a hacer todavía, las historias de usuario, lo vamos a hacer en la etapa de planificación, pero ya les voy planteando acá cómo se tiene que hacer. ¿Ya? Yo tengo que organizar esto de la siguiente manera. Cada épica se va a desglosar en una o más historias de usuario. Cada historia de usuario también tiene su código único. Aquí HU1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Las historias de la épica 2 continúan después de esto, ¿no? Sería las 5, 6, 7, las de la épica 3, 8, 9, 10. Cada historia de usuario tiene que tener su código único. Y de la misma manera, ahora las historias de usuario son la especificación de estas épicas, ¿ya? Van a lo más específico. ¿Ya? Por ejemplo, esta épica se ha desglosado en 4 historias de usuario. ¿Ya? 4 funcionalidades más concretas que se pueden cumplir en un determinado periodo de tiempo. Y tienen el mismo formato, ¿no? Como rol, aquí se repite porque coincide con la persona que me ha planteado la épica. Deseo, y aquí qué es lo que desea en cada una de estas historias de usuario. Obviamente son situaciones más específicas con relación a la épica, ¿ya? Y ¿qué es lo que va a conseguir con cada una de estas funcionalidades? ¿Ya? Eso, sin embargo, lo vamos a hacer en la etapa de planificación. Acá, en la etapa de inicio, lo importante es de que en el backlog nosotros tengamos ya identificadas y redactadas nuestras épicas. Eso es lo que vamos a hacer acá nosotros en la fase de inicio. En planeación ya vamos a desglosar estas épicas, las vamos a desglosar en historias de usuario. Ahora, en el backlog, ¿qué es lo que también se tiene? De cada épica o de cada historia de usuario también tenemos que hacer lo siguiente. Criterios de aceptación. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Y acá viene especificado la prioridad que tiene. Acá 1 es la que tenga más alta prioridad, o puedo yo definir, ¿no? Las que tengan más baja prioridad o más alta prioridad, los valores ya los voy estandarizando con mi equipo, ¿no? Por ejemplo, acá el 1 le voy a dar a las que sean más importantes, el 2 menos y así sucesivamente, ¿ya? Lo mismo en cuanto a la estimación, cuáles son más difíciles o menos difíciles de hacer, también tiene que estar registrado. Dependencia, ¿ya? Si es que esta historia en concreto depende de otra, como les daba el ejemplo del registro de productos y venta de productos. La venta de productos depende de que el registro de productos ya esté terminado. No puedo hacerla si es que esa historia no está terminada. Ahora, esto obviamente lo vamos a ver después, pero también hay una columnita en la cual especifica en qué sprint se va a desarrollar esa historia de usuario. Y por último, vamos nosotros en este backlog del producto asignando en qué estado está esa historia de usuario o épica. ¿Está terminada, está en progreso, está por hacer o está eliminada? Y también tenemos una columnita para colocar algún comentario que pudiera registrarse al respecto de esa historia de usuario o de esa épica. Esto de acá todavía no lo vamos a hacer. Como les mencionaba, en esta etapa lo que me interesa ya es que se tengan todas las épicas bien registradas, identificadas y registradas. Eso es lo que tenemos que hacer hasta esta etapa, pero ya vamos viendo de que más adelante tenemos que hacer la priorización y la estimación de la dificultad de cada una de las épicas, historias de usuario,
Y en el backlog no es un documento estático. El backlog es un documento que va a ir evolucionando a medida que nosotros avancemos en nuestro proyecto, ¿ya? Y por último, ¿ya? Criterios determinados. Criterios determinados. ¿Qué son los criterios determinados? ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que yo dé por terminada o por completada una épica o historia de usuario? Por ejemplo, acá estoy poniendo 3 criterios determinados, que por lo general son los que se definen en general. El primero dice, la historia de usuario ha pasado por la certificación de QA. ¿Qué es QA? En inglés en español significa aseguramiento de calidad, ¿ya? O en inglés es Quality Assurance, ¿no? Esa es una de las primeras condiciones que tiene que cumplir la historia de usuario para ser aceptada. Ya vamos a ver más adelante también en qué consisten estas pruebas de aseguramiento de calidad. Segundo, las historias de usuario han sido aceptadas por los usuarios. UAT, ¿ya? Son pruebas de aceptación del usuario. O en inglés está al revés, ¿no? User Acceptance Test, ¿ya? Ese es el significado de esas siglas de las pruebas UAT. Y por último, la historia de usuario ha sido aceptado por el Product Owner o el dueño del producto. Ya estas, por lo general, en el backlog del usuario, en el backlog del producto, perdón, ahí no sé si vieron en la planillita, tenemos los criterios de aceptación de cada historia de usuario y de cada épica. Por lo general tendrían que ir estos 3, ¿ya? Tiene que ser aprobado la prueba de calidad, que vamos a ver en qué consiste. Tiene que tener aprobada la prueba de test del usuario y tiene que estar aprobado también por el Product Owner. Bueno, hasta aquí la presentación. En el siguiente video vamos a hacer lo que ya les había mencionado. Vamos a realizar en el backlog del producto el registro de nuestras épicas, respetando el formato que les he pasado, ¿ya? En esta etapa eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener claras nuestras épicas, ¿ya? En el formato con su código y demás, en base a la información que nosotros hemos recabado en el anterior proceso, ¿no? Ya sea realizando entrevistas, reuniones, cuestionarios, sea cual sea la técnica que hemos aplicado, ya hemos generado un documento. Ahora, en base a ese documento, vamos a nosotros a iniciar con el registro de nuestras épicas en el backlog del producto. Bueno, hasta aquí quedamos, jóvenes. Nos vemos en el siguiente video. Chao.